¿Sabías que algunos luchadores de WWE tuvieron que abandonar sus combates por lesiones graves? En el emocionante mundo de la lucha libre profesional, donde los luchadores parecen invencibles, el riesgo es siempre real. Cada movimiento impresionante es una apuesta con el propio cuerpo. Para los fanáticos, estas estrellas son héroes, pero detrás de cada combate hay un peligro inimaginable. Un error de cálculo o un golpe accidental puede poner en juego no solo una carrera, sino una vida entera. Hoy aquí en la cápsula de combate, te mostraremos los momentos más aterradores de WWE cuando las superestrellas fueron llevadas al hospital bajo la mirada atónita de miles de fanáticos. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal para no perderte más contenidos como este y comentar aquí abajo. ¿Cuál fue el accidente más impactante para ti? Vamos a comenzar. 1. John Cena. Una nariz rota, pero una voluntad inquebrantable. John Cena se mantiene como uno de los íconos más grandes de la WWE. Un símbolo de resistencia, determinación y el espíritu de nunca rendirse. A lo largo de su carrera, ha soportado innumerables lesiones. Pero pocos momentos sorprendieron tanto a los fanáticos como lo que ocurrió en el verano de 2015. Un incidente aterrador que también mostró la verdadera fuerza de voluntad del campeón. En ese momento, Cena era el campeón de los Estados Unidos y era ampliamente admirado por su serie de desafíos abiertos por el título de Estados Unidos, donde cada semana invitaba a cualquier luchador del vestuario a enfrentarse a él, produciendo combates emocionantes y restaurando el prestigio de ese título. El 27 de julio de 2015, durante Monday Night Raw, Cena defendió su campeonato contra Seth Rollins, un rival astuto y joven que ya se veía como el futuro de la WWE. El combate fue rápido e intenso, con ambos luchadores intercambiando movimientos de alto riesgo que mantenían a la multitud al borde de su asiento. Pero en un instante, el combate se convirtió en una pesadilla. Durante un intercambio, Rollins saltó hacia adelante con un rodillazo en carrera, un movimiento que ya había ejecutado innumerables veces antes. Esta vez, sin embargo, su rodilla impactó directamente en la cara de Cena con una fuerza devastadora. La arena quedó en silencio cuando la nariz de Cena se desvió instantáneamente hacia un lado, con sangre cayendo por su rostro. Claramente, estaba en un dolor intenso, luchando por respirar. Sin embargo, el combate no se detuvo. Lo que hizo inolvidable ese momento fue la reacción de Cena. Se negó a rendirse. Nunca pidió que se detuviera el combate. En su lugar, siguió adelante con una voluntad de hierro, luchando a través del dolor paso a paso hasta que el combate llegó a su fin. Contra todo pronóstico, aún logró asegurar la victoria, recibiendo una ovación de pie de la audiencia, admirada por su dureza. Inmediatamente después, WWE trasladó a Cena a un hospital local. Los médicos confirmaron una fractura nasal severa que requería tratamiento urgente de un especialista en otorrinolaringología. WWE incluso emitió un comunicado público para tranquilizar a los fanáticos preocupados. Increíblemente, menos de un mes después, Cena se había recuperado por completo y regresó para enfrentarse a Rollins en SummerSlam en una revancha llena de tensión, como si la lesión nunca hubiera sucedido. Fue una prueba viviente de su espíritu inquebrantable. 2. Paige. La tragedia de la lesión en el cuello que robó su carrera. Paige fue vista una vez como una bocanada de aire fresco rebelde. La mujer que reavivó la vida en la división de divas de la WWE cuando debutó en 2014. Desde su aspecto audaz hasta su feroz estilo dentro del ring, rápidamente se convirtió en un símbolo para una nueva generación de luchadoras. Pero justo cuando su carrera estaba en su punto más brillante, Paige fue golpeada por una cruel pesadilla. Una devastadora lesión en el cuello que la obligó a poner fin a su viaje en la lucha profesional. A finales de 2017, durante un combate no televisado contra Sasha Banks, la tragedia se desató. Lo que parecía una secuencia inofensiva se tornó desastrosa cuando Sasha ejecutó una patada a la espalda de Paige. El impacto comprimió su cuello con una fuerza brutal, haciendo que Paige cayera de inmediato al suelo. Sus brazos y piernas no respondieron, dejándola incapaz de continuar.
El combate se detuvo inmediatamente mientras el personal médico corría al ring, asistiendo con cuidado a Paige antes de trasladarla a la camilla. En el hospital, el diagnóstico dejó a todos atónitos. Daños severos en su columna cervical, exactamente en la zona que ya había sido operada anteriormente. Los médicos advirtieron que un solo impacto más podría dejarla permanentemente paralizada. Después de meses de tratamiento y evaluaciones médicas, WWE no tuvo más opción que anunciar que Paige ya no estaba autorizada para competir. El momento en que Paige subió al ring en Raw en abril de 2018 para anunciar su retiro dejó a millones de fanáticos llorando. Una carrera que apenas comenzaba fue trágicamente truncada. Aunque más tarde permaneció en WWE en roles no relacionados con la lucha y eventualmente se trasladó a AEW, la imagen de su colapso en ese combate y su salida entre aplausos tristes sigue siendo una de las imágenes más desgarradoras en la historia de la WWE. 3. Big E, el aterrador aterrizaje que casi le arrebata todo. Big E fue una vez el corazón de New Day, el grupo que trajo risas y positividad interminables a la WWE. Con su gran físico y fuerza increíble, pocos podrían haber imaginado que algún día sería víctima de una lesión devastadora, una lesión que casi le costó la capacidad de caminar. El 11 de marzo de 2022, durante un combate en SmackDown, Big E formó equipo con Kofi Kingston contra Rich Holland y Sheamus. En una secuencia junto al ring, Rich ejecutó un suplex de barriga a barriga, lanzando a Big E hacia atrás, pero el movimiento salió mal. En lugar de aterrizar sobre sus hombros o espalda, Big E cayó de cabeza. Su cuello se dobló instantáneamente y el impacto nauseabundo dejó a toda la arena en un silencio atónito. El combate se detuvo de inmediato. El personal médico corrió para estabilizarlo antes de llevarlo cuidadosamente en una camilla, mientras la multitud observaba en un silencio ansioso. En el hospital, las radiografías revelaron fracturas en las vértebras C1 y C6, el tipo de lesión que podría haber causado parálisis o incluso la muerte si hubiera sido más grave. Afortunadamente, no hubo daño en la médula espinal y Big E conservó el movimiento en sus brazos y piernas. Big E fue colocado en un collarín durante meses y pasó por un largo proceso de recuperación. A pesar de su actitud positiva, admitió que su regreso al ring seguía siendo incierto. Incluso con el futuro incierto, los fanáticos admiraron su valentía y espíritu incansable frente a un sufrimiento que podría haber acabado con todo. 4. Stone Cold Steve Austin. Un cuello roto, pero aún terminó el combate. Stone Cold Steve Austin es uno de los íconos más atemporales de la WWE. El hombre que definió toda la era de actitud, con su personalidad rebelde y su estilo audaz y sin rodeos. Sin embargo, detrás de la imagen de un forajido indestructible, había un cuerpo plagado por una larga historia de lesiones graves. Esas lesiones gradualmente lo desgastaron y finalmente lo forzaron a una jubilación temprana en WrestleMania 19, en 2003. Entre ellas, la lesión en el cuello en SummerSlam 1997 destaca como el momento más oscuro, un incidente que casi acabó con su carrera en ese mismo instante. Esa noche, Austin se enfrentaba a Owen Hart en un esperado choque entre dos de las principales estrellas de la WWE. Durante la mayor parte del combate, intercambiaron ataques fuertes, manteniendo la tensión al máximo, pero todo se convirtió en una pesadilla en un instante. Cerca del final, Owen preparó un Tombstone Piledriver, una maniobra devastadora que requiere precisión perfecta. Lamentablemente, cuando ejecutó el movimiento, la cabeza de Austin se colocó demasiado baja. Su cráneo chocó directamente contra la lona, rompiendo su cuello al instante. La arena entera quedó en silencio mientras Austin yacía inmóvil en el ring. Estaba temporalmente paralizado, sin poder mover sus brazos ni piernas. Owen, a pesar de ser el villano en la historia, se quedó dando vueltas alrededor del ring mientras los oficiales revisaban la situación. Luego, en un momento de pura valentía, Austin logró arrastrarse hacia Owen, tumbó a su oponente y consiguió un pinfall débil pero decisivo para terminar el combate. Tan pronto como sonó la campana, el personal médico entró en acción y lo transportó directamente al hospital para recibir atención de emergencia. Aunque evitó la parálisis permanente, los daños lo acompañaron durante años, limitando gravemente su habilidad dentro del ring y siendo un factor clave en su carrera relativamente corta. Este sigue siendo uno de los ejemplos más claros de la increíble dureza de Stone Cold, un hombre que preferiría romperse el cuello antes que rendirse en medio de una pelea. 5. Dross, la caída fatal que terminó su carrera en un instante. En la larga historia de WWE ha habido innumerables lesiones graves,
Pero la historia de Dross sigue siendo una de las tragedias más aterradoras que jamás haya ocurrido dentro del ring. Darren Drozdav, conocido por los fanáticos simplemente como Dross, era reconocido por su poderosa complexión, su energía ardiente y su actitud rebelde. No era la estrella más grande de la compañía, pero era un talento prometedor en ascenso a fines de los 90, con muchos esperando que lograra un gran avance. Ese sueño se desplomó en un solo momento fatal durante una grabación de SmackDown en octubre de 1999. Esa noche, Dross se enfrentaba a D.L.O. Brown, un competidor experimentado conocido por su estilo preciso pero contundente. El combate comenzó a un ritmo constante, con ambos hombres intercambiando ataques fuertes y agresivos. Parecía una actuación típica hasta que D.L.O. intentó su movimiento característico, el Running Powerbomb. Lo había ejecutado cientos de veces antes, incluso con éxito contra Dross. Nadie imaginaba que esta vez sería diferente. Cuando D.L.O. levantó a Dross para colocarlo en posición, algo salió mal. Dross no pudo impulsarse como se esperaba, lo que hizo que D.L.O. perdiera el equilibrio. En un instante, Dross fue impulsado de cabeza contra la lona con una fuerza aterradora. La arena, que pocos momentos antes estaba rugiendo, cayó en un silencio total. Dross yacía inmóvil. Su cuerpo no respondía, mientras D.L.O. se quedó paralizado, dándose cuenta de que algo había ido terriblemente mal. El personal médico corrió al ring, detuvo el combate de inmediato y estabilizó el cuello de Dross antes de colocarlo cuidadosamente en una camilla. Fue trasladado al hospital en estado crítico y se sometió a una cirugía de emergencia para reducir la inflamación alrededor de su médula espinal. Aunque los médicos salvaron su vida, Dross quedó permanentemente paralizado de cuello para abajo, lo que puso fin a su carrera en la lucha libre para siempre. A pesar de todo, la WWE continuó tratándolo como parte de la familia, brindándole oportunidades para contribuir escribiendo columnas para WWE.com y la revista de la compañía. Un tributo duradero a su valentía y pasión que nunca desapareció, incluso después de que su carrera se viera truncada en un instante. 6. Charlotte Flair, la reina del ring, y su lucha por sobrevivir más allá de los reflectores. Charlotte Flair ha sido durante mucho tiempo vista como el estándar de oro de la lucha libre femenina, un símbolo de perfección que combina una habilidad de élite, confianza regia y el legado legendario de los Flair. Pero detrás del glamour se oculta una historia menos conocida, una lucha a vida o muerte que enfrentó después de complicaciones por una cirugía estética. Lo que comenzó como una decisión para mejorar su apariencia y aumentar su confianza sobre el escenario, se convirtió en una batalla brutal contra su propio cuerpo. Después de años compitiendo a un ritmo implacable, Charlotte comenzó a notar señales preocupantes: dolores persistentes, fatiga constante y un deterioro en su salud general sin explicación clara. Todo llegó a un punto crítico después de WrestleMania 2018, cuando de repente cayó gravemente enferma y fue llevada de urgencia al hospital. Las pruebas médicas dejaron atónitos a los médicos. Sus implantes mamarios se habían roto, lo que provocó una intoxicación por silicona, una complicación peligrosa que podría haber sido fatal si no se trataba de inmediato. Las siguientes semanas fueron un periodo de dolor y miedo. Charlotte se vio obligada a alejarse del ring, pasando por varias cirugías para retirar el silicón filtrado y reparar el tejido dañado. La agonía no solo fue física, sino también mental, para alguien que siempre había sido vista como la diosa invencible de la WWE. Su carrera parecía pendiendo de un hilo, con la aterradora posibilidad de que nunca pudiera luchar de nuevo si las complicaciones causaban daños permanentes. Sin embargo, fiel al espíritu Flair, Charlotte se negó a rendirse. Se dedicó durante casi 2 años a una estricta recuperación, abrazando un régimen de salud intenso para restaurar su fuerza. Para 2020, regresó a la WWE en la mejor forma de su vida, lista para reclamar su lugar en la cima. La historia de Charlotte Flair es una prueba de la extraordinaria resistencia que se oculta detrás de su imagen perfecta y un poderoso recordatorio de que cada decisión relacionada con el cuerpo conlleva riesgos que nunca deben subestimarse. 7. Wade Barrett, la colisión fatal que sepultó su impulso. Wade Barrett alguna vez fue considerado uno de los futuros grandes nombres de la WWE. Con su gran altura, aspecto intimidante y capacidad para hablar de manera magnética, tenía todos los ingredientes para convertirse en un campeón de la nueva generación.
pero su ascenso fue constantemente interrumpido por lesiones recurrentes y una caída devastadora durante un Battle Royal en Raw en los días previos a WrestleMania 28 marcó el punto de inflexión más oscuro de su carrera. Esa noche, el Battle Royal fue un caos absoluto. Docenas de superestrellas luchaban, lanzándose y golpeándose entre sí, desesperados por conseguir un lugar en WrestleMania. Barrett jugó de manera inteligente, esperando en el exterior para conservar energías hasta el momento adecuado. Pero fue en ese preciso momento, junto al ring, donde ocurrió la catástrofe. Y ni siquiera fue por un ataque directo. The Big Show, utilizando su fuerza descomunal, lanzó a Dolph Ziggler fuera del ring con increíble fuerza. Ziggler voló como un misil y chocó directamente contra Barrett, que estaba de pie en la zona de aterrizaje. Instintivamente, Barrett intentó atraparlo para suavizar el impacto, pero el ángulo incómodo hizo que todo el peso de Ziggler cayera sobre su brazo izquierdo. Un escalofriante crujido resonó en toda la arena. Su codo se dislocó por completo. Barrett se desplomó de dolor sosteniéndose el brazo, mientras luchadores cercanos rápidamente pedían ayuda médica. El combate continuó, pero Barrett no podía moverse. Fue trasladado al hospital, donde los médicos confirmaron una dislocación severa que requirió cirugía y casi 8 meses fuera del ring. Cuando regresó, Barrett intentó reinventarse con una nueva personalidad de luchador de puño desnudo, más rudo. Sin embargo, el impulso que había perdido nunca volvió por completo. Ese brutal accidente desvió su ascenso y la oportunidad de consolidarse como un verdadero jugador principal se desvaneció permanentemente. 8. Triple H, el desgarro del cuádriceps en un clásico combate de Monday Night Raw. El 21 de mayo de 2001, los fanáticos de Monday Night Raw fueron testigos de uno de los eventos principales más explosivos en la historia del programa. El combate enfrentó a 4 de las estrellas más grandes de la era, Triple H y Stone Cold Steve Austin, haciendo equipo contra Chris Jericho y Chris Benoit. La arena estaba electrificada, con cada intercambio enviando a la multitud al frenesí. Sin embargo, esa gloriosa noche se convirtió en un recuerdo aterrador para Triple H, cuando sufrió una de las lesiones más devastadoras de su carrera, una lesión que estuvo a punto de forzarlo a una jubilación temprana. El combate alcanzó su máxima intensidad. Jericho tenía a Austin atrapado en el Walls of Jericho en el centro del ring, mientras la multitud rugía mientras Austin luchaba por liberarse. Viendo a su compañero en peligro, Triple H corrió para salvarlo, pero en ese preciso momento la catástrofe ocurrió. Su pierna izquierda resbaló ligeramente, lo que causó que toda la presión recayera sobre su muslo. El músculo del cuádriceps se desgarró por completo, separándose del hueso. Se desplomó sobre la lona, gritando de dolor y sujetándose la pierna con agonía. Lo que sorprendió al mundo de la lucha libre fue la negativa de Triple H a rendirse. Apenas podía mantenerse de pie, pero se apoyó en su pierna buena y luchó hasta el final del combate. A pesar de que cada paso sentía como un cuchillo desgarrando su carne, cuando sonó la campana final apenas podía caminar. El personal médico rápidamente lo escoltó fuera de la arena y lo trasladó al hospital. Las pruebas confirmaron una ruptura total de su cuádriceps izquierdo, que requirió cirugía inmediata. La lesión lo dejó fuera de combate durante casi medio año, lo que le impidió participar en toda la historia de la invasión de WCW y ECW. Sin embargo, cuando regresó a principios de 2002, más grande, más fuerte y con una intensidad inigualable, Triple H le recordó al mundo por qué se le llama The Game, un símbolo de voluntad de hierro y un espíritu inquebrantable. 9. The Undertaker, cayendo en medio de la leyenda. WrestleMania 30 pasó a la historia como una de las noches más impactantes de la WWE, cuando la racha invicta, aparentemente inquebrantable de The Undertaker, fue finalmente derrotada por Brock Lesnar. Durante más de 2 décadas, el nombre de The Undertaker estuvo sinónimo de dominio en WrestleMania, y pocos creían que el Phenom pudiera caer alguna vez. Pero lo que nadie sabía era que esa derrota tan sorprendente venía acompañada de una verdad mucho más oscura. The Undertaker luchó gran parte de ese combate en un estado casi inconsciente. Desde el principio del combate, un golpe pesado de Lesnar hizo que la cabeza de The Undertaker chocara contra la lona, lo que le causó una conmoción cerebral severa. A partir de ese momento, su visión se nubló y su conciencia comenzó a desvanecerse. Ya no sabía completamente dónde estaba, quién estaba enfrentando o qué estaba ocurriendo a su alrededor.
Sin embargo, impulsado únicamente por los instintos de un guerrero, continuó luchando. Esto explica por qué el combate se desarrolló a un ritmo más lento, sin la explosividad que definió la mayoría de las actuaciones de The Undertaker en WrestleMania. En una rara reflexión, The Undertaker admitió que había subestimado el desgaste de luchar solo unas pocas veces al año. Su cuerpo ya no estaba acondicionado para soportar castigos tan intensos, y pocos rivales podían lanzarlo como lo hizo Lesnar. Subrayó que nunca fue culpa de Lesnar. La verdad es que su cuerpo simplemente no pudo soportar más el impacto. Inmediatamente después de que se rompiera la racha, The Undertaker fue trasladado al hospital para recibir atención urgente. Brock Lesnar, Paul Heyman e incluso Vince McMahon, un hombre que casi nunca abandona WrestleMania durante el show, dejaron el evento a mitad de camino para acompañarlo. La imagen de Vince McMahon, dejando la noche más grande de la WWE para estar junto a The Undertaker, conmovió profundamente a los fanáticos, mostrando cuánto significaba el Deadman para él. Fue uno de los momentos más desgarradores en la historia de la WWE. Una leyenda no cayó solo por la derrota, sino porque dio cada gramo de sí mismo para ofrecer una última batalla al público. Y esos fueron los momentos dolorosos en los que las superestrellas de la WWE tuvieron que terminar sus combates en el hospital. Si deseas ver la parte 2 con aún más historias aterradoras, asegúrate de dar like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada.